Un santo para cada día. «11 de julio, San Benito, primer fundador de religiosos, año 547. Benito significa bendecido. En 1980, el Santo Padre Juan Pablo II nombró a San Benito como patrono de toda Europa, en el 15º centenario de su nacimiento, porque ha sido el santo que más influencia ha tenido quizás en ese continente, por medio de la comunidad de religiosos que fundó, y por medio de sus maravillosos escritos y de sus sabias enseñanzas. San Benito nació en Nurcia, Italia, cerca de Roma, en el año 480. De padres acomodados, fue enviado a Roma a estudiar filosofía y letras, y se nota que aprendió muy bien el idioma nacional, que era el latín, porque sus escritos están redactados en muy buen estilo. Todos los datos de su biografía los tomamos de la vida de San Benito, escrita por San Gregorio Magno, que fue monje de su comunidad benedictina. La ciudad de Roma estaba habitada por una mezcla de cristianos fervorosos, cristianos relajados, paganos, ateos, bárbaros y toda clase de gentes de diversos países y de variadas creencias, y el ambiente, especialmente el de la juventud, era espantosamente relajado, así que Benito se dio cuenta de que si permanecía allí en medio de esa sociedad tan dañada, iba a llegar a ser un tremendo corrompido, y sabía muy bien que en la lucha contra el pecado y la corrupción resultan vencedores los que en apariencia son cobardes, o sea, los que huyen de las ocasiones y se alejan de las personas malvadas. Por eso huyó de la ciudad y se fue a un pueblecito alejado a rezar, meditar y hacer penitencia. Pero sucedió que en el pueblo a donde llegó, obtuvo un milagro sin quererlo. Vio a una pobre mujer llorando porque se le había partido un precioso jarrón que era ajeno. Benito rezó y le dio la bendición, y el jarrón volvió a quedar como si nada le hubiera pasado. Esto conmovió mucho a las gentes del pueblo, y empezaron a venerarlo como un santo. Entonces tuvo que salir huyendo hacia más lejos. Se fue hacia una región totalmente deshabitada, y en un sitio llamado Subiaco, que significa debajo del lago, porque había allí cuevas debajo del agua, se retiró a vivir en una roca rodeada de malezas y de espinos, y a donde era difícil subir. Un monje vivía por los alrededores, lo instruyó acerca de cómo ser un buen religioso y le llevaba un pan cada día, el cual amarraba a un cable que Benito tiraba desde arriba. Su barba y su cabellera crecieron de tal manera y su piel que se volvió tan morena en aquella roca, que un día unos pastores que buscaban unas cabras, al encontrarlo, creyeron que era una fiera, mas luego al oírlo hablar, se quedaron maravillados de los buenos consejos que sabía dar. Contaron la noticia, y mucha gente empezó a visitarlo para pedirle que les aconsejara y enseñara. Y sucedió que otros hombres, cansados de la corrupción de la ciudad, se fueron a esos sitios deshabitados a rezar y a hacer penitencia, y al darse cuenta de la gran santidad de Benito, aunque él era más joven que los otros, le rogaron que hiciera de superior de todos ellos. El santo no quería, porque sabía que varios de ellos era gente difícil de gobernar, y porque personalmente era muy exigente con los que querían llegar a la santidad, y sospechaba que no le iban a hacer caso. Pero tanto le rogaron que al fin aceptó el cargo de superior. Con todos ellos fundó allí 12 pequeños conventos de religiosos, cada uno con un superior o abad. Él tenía la dirección general de todo. Cuando algunos de aquellos hombres se dieron cuenta de que Benito como superior era exigente y no permitía vivir prendiéndole una vela a Dios y otra al diablo, que no permitía vivir en esa vida de retiro tan viciosamente como si se viviera en el mundo, dispusieron deshacerse de él y matarlo, y echaron un fuerte veneno en la copa de vino que él iba a tomar.
Pero el santo dio una bendición a la copa, y ésta saltó por los aires hecha 1000 pedazos. Entonces se dio cuenta de que su vida corría peligro entre aquellos hombres, y renunciando a su cargo, se alejó de allí. Al joven Benito le llegaron espantosas tentaciones impuras. Con unos discípulos que le habían sido siempre fieles, San Mauro, San Plácido y otros, se dirigió hacia un monte escarpado llamado Monte Cassino. Allá iba a fundar su famosísima comunidad de benedictinos. Su monasterio de Monte Cassino ha sido famoso durante muchos siglos. En el año 530, después de ayunar y rezar por 40 días, empezó la construcción del convento en la cima del monte. En ese sitio había un templo pagano dedicado a Apolo. Lo hizo derribar y en su lugar construyó una capilla católica. San Gregorio, en su biografía de San Benito, narra muchos hechos interesantes, de entre ellos los cuales vamos a recordar alguno. El muchacho que no sabía nadar. El joven Plácido cayó en un profundo lago y se estaba ahogando. San Benito mandó a su discípulo preferido, Mauro: láncese al agua y sálvelo. Mauro se lanzó enseguida y logró sacarlo sano y salvo hasta la orilla, y al salir del profundo lago se acordó de que había logrado atravesar esas aguas sin saber nadar. La obediencia al santo le había permitido hacer aquel salvamento milagroso. Panes que se multiplican. Hubo una gran escasez en esa región y San Benito mandó repartir entre los pobres todo el pan que había en el convento. Solamente dejó 5 panes, y los monjes eran muchos. Al verlos aterrados ante este atrevimiento les dijo: ya verán que el Señor nos devolverá con la misma generosidad con la que hemos repartido. A la mañana siguiente llegaron a las puertas del monasterio 200 bultos de harina, y nunca se supo quién los envió. Su reglamento famoso, la Santa Regla. Inspirado por Dios, escribió nuestro santo un reglamento para sus monjes que llamó Santa Regla. Es un documento que se ha hecho famoso en todo el mundo y en el cual se han basado los reglamentos de todas las demás comunidades religiosas en la Iglesia Católica. Allí recomienda ciertos detalles como estos. La primera virtud que necesita un religioso es la humildad, después de la caridad. La casa de Dios es para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. El ecónomo o el que administra el dinero no debe humillar a nadie. Nuestro lema debe ser trabajar y rezar. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe ser como una buena familia donde todos se aman. Evite cada individuo todo lo que sea rústico y vulgar. Recuerde lo que decía San Ambrosio: portarse con nobleza es una gran virtud. El 21 de marzo del año 543 estaba el santo en la ceremonia del Jueves Santo, cuando se sintió morir. Se apoyó en los brazos de 2 de sus discípulos y, elevando sus ojos hacia el cielo, cumplió una vez más lo que tanto recomendaba a los que lo escuchaban. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo, y lanzando un suspiro como de quien obtiene aquello que tanto había anhelado, quedó muerto. San Benito, ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer.